Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Saquen la Biblia. Ustedes por ahí andan y escuchan a los hermanos esperados, a los evangélicos, diciendo que Cristo no fundó iglesia, que ellos tienen la iglesia de ellos y hay que irse con ellos. Y a la final uno se enreda porque uno dice somos evangélicos, otro dice somos católicos, otro dice somos testigos de Jehová, otro dice somos adventistas, y uno se queda como en medio de tantas denominaciones que hay. ¿A cuál pertenezco yo? Y llega y dice el evangélico, usted se tiene que venir conmigo, porque si no se viene conmigo, entonces se pierde. Usted necesita estar salvo dentro de la congregación donde yo me reúno. Y uno se queda así como perdido. Hoy vamos a comenzar el tema de la iglesia. ¿Qué dicen los hermanos protestantes acerca de la iglesia católica? Dicen, la iglesia católica la fundó Constantino en el año 315, 313 por allá. Y esa iglesia no viene de Cristo. Y los hermanos esperados dicen, la de nosotros sí vienen de Cristo. Les doy un dato histórico. Ustedes por allá cuando salgan por allá y haya internet, métanse en el internet y escriban origen de la iglesia adventista, origen de los testigos de Jehová, y escriban origen de la iglesia católica en internet. Y ustedes se dan cuenta que de todas las iglesias que puedan existir, la iglesia católica es la que tiene desde Pedro hasta el Papa Francisco 260 y pico de papas, más de 2000 años. Las otras iglesias son nuevas, pero vamos a verlos a través de las Sagradas Escrituras. El que trae un cuadernito, sáquelo para que anote, porque uno nunca sabe, ¿verdad? De repente llega un hermano por allá, un evangélico, a caerle a mentiras, y entonces uno está preparado. La primera cita que vamos a buscar es Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Estos temas, para las personas que han venido en este día por primera vez, los estamos grabando para subirlos a YouTube. Entonces cuando tengan chancecito y lo miran en YouTube, si no lo refresca. Y si no se acuerdan cuando vayan a hablar con evangélico, buscan en YouTube rapidito. Ahí está. Colosenses 1, 18. Vamos a ver. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, que sí hay algo que se llama iglesia, de la cual Cristo es cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, que el cuerpo de la iglesia somos nosotros y Cristo es la cabeza. Escuchen. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 nos muestra que Cristo sí es cabeza de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Los hermanos protestantes pueden decir, nosotros somos el cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Lo mismo dicen los católicos, lo mismo dicen los testigos de Jehová. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es nuestra cabeza. ¿Ve que somos la iglesia de Dios? Todavía no hemos comprobado que ahí diga iglesia católica. Una pista. Usted se pone a buscar en las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia, donde diga iglesia católica, y no va a encontrar. Usted se pone a buscar en la Sagrada Escritura donde diga iglesia evangélica, y tampoco lo va a encontrar. Usted se pone a buscar en la Biblia, por ejemplo, donde diga submarino, no lo va a encontrar. Pero que no esté en las Sagradas Escrituras no significa que no exista. Las Sagradas Escrituras nos hablan de que sí hay una iglesia, que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Ahora, Cristo dio alguna sugerencia, escuchen bien, para esa iglesia, para esa denominación que Él maneja, que Él controla, que Él dirige. Lucas capítulo 10, versículo 16 nos da alguna sugerencia. Escuchen. Vamos a ir entrando poco a poco en el tema de la iglesia. Lucas 10, 16. Oigan. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí.
Cristo como cabeza da una orientación y le dice a algunas personas que están ahí con Él, el que los escucha o a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza. Son las orientaciones que Cristo va dando. En otras palabras, lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan, lo que ustedes le digan a la gente, eso es lo mismo como si me estuvieran escuchando a mí. Es como por ejemplo aquí en donde estamos, en la reserva, que el papá le diga al hijo, mire hijo, vaya y le dice al vecino que por favor me preste la guadaña. Y se vaya el pelado y le diga, mire, mi papá me mandó a decir que por favor le preste la guadaña, porque tiene el monte y lo va a cortar, está alto. El vecino tiene dos opciones. Una, le hace caso al muchacho y dice, es verdad que lo mandó el papá, le presto la guadaña. Y otra, le dice, nah, eso es mentira, que lo mandó el pelado, lo que quiere es quitarme la guadaña. Si escucha al muchacho que lo mandó, le hace caso al papá, le presta la guadaña. Si no escucha al muchacho, no escucha, al papá le dice, no. Lo mismo pasa con Cristo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dice el Señor. Entonces, dentro de la iglesia hay a alguien que hay que escuchar. Hay a alguien que hay que seguir los pasos. Hay a alguien al que hay que oír para poder escuchar a Jesucristo. Tráigame el agua. Bien, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos enseña acerca de la iglesia también. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Oiga. Para que si me retraso, pero si me retraso, si me retardo, pero si me demoro, oiga, San Pablo está dando alguna indicación. sepa cómo debe portarse uno en la familia de Dios. A ver, pero si yo me llego a demorar, quiero que ustedes sepan cómo deben comportarse en la familia de Dios. Escuchen. Que es la iglesia del Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. Es decir, que sí hay una iglesia en las Sagradas Escrituras. Una iglesia. Todavía no hemos buscado cuál es. Yo lo que quiero es que nosotros entremos en sintonía para descartar aquellos que dicen los evangélicos, llega, se acercan a usted y le dicen, mire, la iglesia no es importante. No es importante que usted vaya a la iglesia católica. No, eso no es importante. Eso ustedes la pueden dejar y pueden cambiarse a otra iglesia. Véngase con nosotros. No. Aquí, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos está diciendo, pero si yo me demoro, para que ustedes sepan cómo se deben comportar en la familia de Dios, que es la iglesia. Escuchen, ¿qué es la iglesia? Óiganlo. Del Dios viviente. La iglesia es del Dios. Es decir, la iglesia no es un invento humano, es la familia de Dios. No es porque al sacerdote se le ocurre, ustedes tienen que ir a misa, a él dice el padre, pues bueno, uno va a misa. No, uno va a la iglesia porque en la iglesia está la familia de Dios, porque en la iglesia está la verdad del Dios viviente. Oigan, la cual sostiene y defiende la verdad. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita en este momento, sosteniendo y defendiendo la verdad. En medio de 700.000 sectas, de lo que hay ahorita, muchísimas sectas protestantes, una sola tiene la verdad. En medio de muchísimas congregaciones que existen, una sola tiene la verdad. Y dentro de esa iglesia es la única que sostiene la verdad. Es decir, que todas las demás dicen mentiras. Que todas las demás crean falsedades. Que todas las demás engañan. Pero una, que es la iglesia del Dios vivo, una es la que sostiene la verdad y la que enseña y la que orienta y la que instruye. Por eso yo me cuestiono cuando un católico dice, me cambio de iglesia, me cambio de religión, me cambio de yo no sé qué, me cambio como si fuera tan fácil. Padre, lo que pasa es que, mire, los sacerdotes, venga para echarle un cuento cómo son los sacerdotes. Los sacerdotes son así.
La gente dentro de la iglesia es así, 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 así. Los católicos son así, 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 una cuerda de sinvergüenza, una cuerda de vagabundo, igual que los sacerdotes y todo. Yo dejo la iglesia y me voy a otra. Escuche, dice la palabra de Dios que hay una iglesia que sostiene la verdad. ¿Se acuerdan una vez que Jesús llegó y le dijo a la gente, en la cátedra de Moisés se reunieron los hipócritas y fariseos, hagan lo que les diga, pero no imiten las obras, porque dicen una cosa y hacen otra? Que dentro de la iglesia hayan escándalos, que dentro de la iglesia hayan situaciones difíciles, eso no es el motivo para que usted deje la iglesia. Ese no es el motivo para que usted deje la iglesia. Dentro de la iglesia protestante también hay escándalos. Dentro de la iglesia protestante también hay cosas de ese... ¿Y uno va a dejar la iglesia católica por esa razón? No. Ya hemos visto entonces que sí existe una iglesia de la cual Cristo es cabeza. Segundo lugar, en la que el Señor le dejó, el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Y ahorita estamos viendo que en esa iglesia se sostiene la verdad. Ahora, vamos a ver la figura de San Pablo para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede con aquellas personas que persiguen a la iglesia, que se meten con la iglesia, que hablan de la iglesia. Y al decir de la iglesia me refiero a los laicos, me refiero a los sacerdotes, me refiero a la institución. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8, donde el mismo San Pablo se topó con la persecución de la iglesia y estaba haciendo algo que no debía hacer y él recapacitó. Escuche, 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Dice San Pablo, por último, de último se me apareció Cristo a mí, que soy como un niño, ¿qué? Nacido anormalmente. Un niño nacido anormalmente. ¿Por ahí qué dice? ¿Qué es un niño? Yo quiero que ustedes sepan qué es un niño nacido anormalmente. Es la misma Biblia, pero con diferentes traducciones. No me vaya, Giancarlo. A ver, léalo. Escuche. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último. Escuche, San Pablo dice, y por último se me apareció a mí. Iba a decir el aborto, es decir, que Cristo se le apareció a San Pablo de último, y él dice, y yo soy como un aborto. Oigan, sigan. Porque yo soy el último de los apóstoles. Yo soy el último de los apóstoles. San Pablo hizo algo, el cual lo hizo considerarse como un aborto, como el último de los apóstoles. ¿Qué más? Siga. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Y ni siquiera merecía ser llamado apóstol, porque él hizo algo. Él hacía algo que lo permitía llamarse aborto, que lo permitía llamarse el último, ni siquiera llevar el nombre digno de apóstol. ¿Qué era lo que él hacía que no le permitía? Escuchen. Pues perseguir a la iglesia de Dios. ¿Qué hizo San Pablo? Perseguir a la iglesia. Se los traduzco al español. Toda persona que persiga a la iglesia es como ¿cómo lo dice? Un niño nacido anormalmente. Un niño nacido anormalmente o un aborto. Es decir, que si hay personas que persiguen a la iglesia católica como lo hacía San Pablo, se llaman niños nacidos anormalmente o aborto. Es decir, tengan cuidado. Tengan cuidado. Es como que una mujer esté embarazada y no tenga cuidado con el niño, le da un golpe, le ocasiona el aborto. Padre, pero es que dentro de la iglesia donde nosotros estamos hay escándalos. Los sacerdotes se van por allá con mujeres, los sacerdotes roban, los sacerdotes violan, los sacerdotes van con los niños, los sacerdotes... Escuchen, son hombres. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Judas Iscariote? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué hizo Judas Iscariote? ¿Qué hizo Judas? Vendió al Señor. ¿Cuántos eran los discípulos de Cristo, los apóstoles? ¿Cuántos eran? 12. De los 12 había uno
malo, uno que vendió al maestro. Significa que dentro de la iglesia también habrán malos ejemplos de los sacerdotes. Sí los habrán. Sí lo habrán. ¿Habrán sacerdotes que no den testimonio? Sí lo habrán. Porque dentro de los que Cristo escogió había uno que hacía las cosas mal. Pero, eso no significa que todos sean de lo mismo o que sean de la misma manera. Dentro del mundo existen muchísimos padres, pero que haya un padre que abandone a los hijos, que haya un padre que vote a los hijos, que no reconozca a los hijos, significa que todos los papás son malos. Significa que hay padres que son malos, igual con la madre. Entonces dice, San Pablo dice, él perseguía a la iglesia y por perseguir a la iglesia dice, no merezco ni llamarme apóstol. Yo soy como un aborto. Yo no merezco ni ser discípulo de Cristo. Y ustedes ven, gracias, que los evangélicos persiguen a la iglesia, la corretean y quieren acabarla. Les digo algo. Ni siquiera los malos sacerdotes han logrado acabar a la iglesia de Cristo. Mucho menos lo van a lograr acabar los evangélicos. Mucho menos lo van a lograr acabar las personas que se coloquen en contra. Porque es la iglesia de Cristo. El fundador es santo. Sí, Cristo es santo. La fundó en medio de los pecadores y aún así hay gente que se enfrenta. Y dentro de la estructura, dentro de la iglesia se enfrenta. Y empieza, es como por ejemplo, que usted sea un hombre casado. Vamos a imaginárnoslo así. Usted sea un hombre casado. Y usted se vaya con los amigos y se ponga a decirle, el amigo le dice, epa compadre, ¿cómo le da con la esposa? Y usted le ponga a decir, ay no, yo ya me cansé. Esa tigra me tiene cansado. Pelea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda y en el postre, a cada ratico me regaña. Esa mujer es lo peor que yo tengo. Esa mujer, ojalá y se muera. Esa mujer... ¿Eso significa que quiere a la esposa o que la rechaza? ¿Eso significa que ama a la esposa? No. Es como que usted, hijo, le pregunte, epa, y su papá, no, ese papá mío yo ya no me lo calo más, yo estoy que me vuelvo de la casa, mire, eso me tiene sometido, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y empieza a hablar mal del papá. ¿Eso significa que ama al papá? Lo mismo pasa en la iglesia. Si usted es católico y está viendo las cosas que van mal, y ha visto cosas que no le gustan en la iglesia, y se pone a hablar del sacerdote, o de la monja, o de los dirigentes, y la iglesia, ¿cómo le va? Usted pone a hablar con un evangélico y le dice, nada, esa iglesia es lo peor que puede haber. Y el evangélico se aprovecha de ahí, ¿para qué? Para que usted se aparte. Dice San Pablo, que la persona que hable mal de la iglesia es un aborto. Él perseguía a la iglesia para acabarla y mataba a los cristianos y pensaba que hacía bien. Y dice la palabra de Dios que hay una iglesia que es perseguida, que hay una iglesia que lleva muchas persecuciones de todos lados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, al Papa. Al Papa Francisco le tienen una persecución. Y por ahí salió un cardenal a meterse con el Papa y a decirle un poco de cosas al Papa. Y el Papa, calladito, no ha dicho nada. Pero también salió un grupo de cardenales que ahora defienden al Papa. Miembros de la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Y les digo que no la podrán acabar. Hay una iglesia que es perseguida hasta por los mismos miembros, pero no va a ser acabada. Escuchemos. Vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. Estamos hablando del tema de la iglesia. De esta manera, ahora, por medio de la iglesia... De esta manera, ahora, escuchen, por medio de la iglesia, esa iglesia que es perseguida, esa iglesia que las personas hablan, critican, por medio de esa iglesia, escuchen, ¿qué sucede? Todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios. Todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría ¿por medio de quién? De la iglesia. Es en la iglesia donde nosotros podemos conocer la sabiduría de Dios. Es en la iglesia donde a nosotros se nos va a enseñar lo que viene del Señor. Es en la iglesia donde a nosotros se nos va a enseñar las cosas que vienen de lo alto.
Por eso es que dice la gente, ay, yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia, no me gusta. Usted no sabe ni qué es la iglesia, ni sabe para qué es la iglesia, y no sabe lo que está perdiendo. Si usted quiere llenarse de la sabiduría del cielo, ¿dónde tiene que ir a buscarla? En la iglesia, no en cualquier iglesia. Y dice, en una iglesia que es perseguida, en una iglesia que se le montan calumnias, en esa iglesia. Y más adelante vamos a ver a qué iglesia se refiere. Hay un dato curioso que ustedes lo pueden constatar. Ustedes agarran una Biblia de los protestantes. Por ejemplo, un dato curioso. Ellos le quitaron a la Biblia algunos libros. Pero ¿saben qué libro le quitaron a las Sagradas Escrituras? Así misteriosamente que ni ellos se dieron cuenta, ni se enteraron de esta cita de Efesios capítulo 3, versículo 10. El libro de la sabiduría. Ellos se la quitaron. Y dice que dentro de la iglesia de Jesucristo podrán encontrar la sabiduría que viene de Dios. Y los evangélicos le quitaron a la Biblia de ellos el libro de la sabiduría. Y dicen, ese libro era apócrifo. Y por allá en el año 1520 le quitaron el libro de la sabiduría. ¿Cuál es la iglesia que conserva las Sagradas Escrituras con el libro de la sabiduría, con la enseñanza que viene de Dios? La iglesia católica. Y si no, hago una comparación, querido hermano que me escucha, con la Biblia protestante y con la Biblia católica, para que se dé cuenta dónde está la sabiduría, el libro de la sabiduría. ¿De dónde está la sabiduría de Dios? Un dato curioso, ellos se la quitaron. Y dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Mentira. Le quitaron hasta la sabiduría. El libro llamado de la sabiduría, se la quitaron. Y dice, véngase con nosotros y nosotros lo vamos a enseñar. Mentira. Otra cita que nos puede ayudar, Efesios capítulo 3, versículo 20. Y esta cita es especialmente para aquellas personas que dicen, yo no voy a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, yo de vez en cuando voy a la misa, yo de vez en cuando... Yo puedo rezar acostado, parado. Yo no necesito de la iglesia para hacer oración. Yo no necesito de la iglesia para darle la gloria a Dios. Oigan, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice lo contrario para esas personas. Oigan. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. Y hay personas que dicen que no hay que ir a la iglesia para darle la gloria a Dios. Para aquellas personas que digan, no voy a la iglesia porque yo no necesito de ir a la iglesia allá y donde es oscura, donde... Escuchan, Efesios capítulo 3, versículo 20, nos enseña lo contrario. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Puede usted estar muy molesto, puede estar muy bravo con el sacerdote, con el catequista, con el que sea dentro de la iglesia. Pero la gloria se le da a Dios dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene la sabiduría que viene de Dios. Porque la iglesia tiene aquello que Jesús dijo, el que los escucha a ustedes, ¿me escucha? A mí. Y hay evangélicos que dicen, me aparto de la iglesia católica porque son así, 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 y me voy para otra iglesia. No es la forma de darle la gloria a Dios. Según las Sagradas Escrituras, Efesios 3:20 nos muestra que a Dios se le da la gloria es en la iglesia. Hoy vamos a ver, según las Sagradas Escrituras, cuál fue la iglesia que Cristo fundó. Los evangélicos dicen que no hay ninguna cita bíblica que nos asegure que la iglesia que Cristo dejó sea católica. Escuchen, un dato curioso. Si ustedes ponen a buscar desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, no van a encontrar la palabra católica ni católico. No la van a encontrar. Al igual que no van a encontrar iglesia evangélica. Al igual que no van a encontrar la palabra avión. Y no van a encontrar la palabra submarino. Pero porque la Biblia no diga la palabra avión, significa que los aviones no existen. Los aviones existen, ustedes lo ven, ¿verdad? Volar. O por ahí en las pistas. Yo les voy a mostrar a ustedes con la Biblia hoy qué significa la palabra católica.
católica, la iglesia católica. Se los digo de una vez. Católico significa universal, es decir, por todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los hermanos protestantes y los católicos? Es que la iglesia católica está en todo el mundo. Por ejemplo, el evangelio que se lee hoy en la misa es el mismo evangelio que lee el Papa allá en Roma, es el mismo evangelio que se lee en España, es el mismo evangelio que se lee en Cúcuta, en Colombia, es el mismo evangelio que se lee en Estados Unidos. Eso significa universal, que está en todo el mundo y tiene una sola doctrina. En cambio, en la iglesia evangélica, el pastor se le ocurre y dice: el Espíritu Santo me iluminó, voy a leer esto, y lo lee. El Espíritu Santo en Estados Unidos le ilumina otra cosa y lo leen. Y le dicen el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eso no es católico. Vamos a ver. Jóvenes, Mateo capítulo 28, versículo 18 y siguiente nos enseña qué es ser católico o qué es la iglesia católica. Escuchen. Jesús se acercó a ellos y le habló así. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Jesús se acercó a los apóstoles y les dijo, escuchen, les habló así. ¿De qué manera? Oigan. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Oigan esta partecita. Y pues hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa católico. Vayan y hagan discípulos a todas la gente. Eso significa universal. Eso significa por todos lados. ¿Cuál es la diferencia entre los evangélicos y los católicos? Que nosotros estamos en todas partes. Eso significa católico. El evangélico dice, no sabe qué significa católico y empieza a hablar de la iglesia y decir que la iglesia católica no es la de Cristo, que la iglesia católica yo no sé qué, que la iglesia católica yo no sé qué. Católico significa universal y Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, vayan por todas las gente, por todas las naciones, por todos lados. Por eso es que ustedes por ejemplo, aquí en Barinas, por ejemplo, ustedes se van en Barinas a Socopó. ¿Quién es el padre de Socopó? ¿De allá? Ahí está José Gregorio. José Gregorio Viva y el otro José Gregorio. Cerro Prendido, que tiene el pelo amarillo, rojo. Ustedes se van, por ejemplo, a la Catedral de Barinas. ¿Quién es el párroco allá? ¿Qué padre está? El padre Carlos Dugar. Ustedes se van por allá para Puntepiedra. ¿Quién está allá? El padre Maro. Ahorita lo cambiaron y va el padre Germán. Usted se va a cualquier parte de Barinas y hay sacerdote. Usted se va a San Cristóbal, hay sacerdote que está predicando la palabra de Dios. Eso significa, vayan por todo el mundo. Dice el evangélico, ay, a nosotros también, nosotros estamos por todos lados, por todos lados. Hay evangélicos que apenas están fundando la secta o la iglesia. Hay evangélicos que no están por todos lados todavía. Hay que están apenas naciendo. Eso no es católico. El católico es el que cumple el mandato del Señor. La iglesia nuestra lo está cumpliendo desde hace 2000 años. Los evangélicos lo están cumpliendo desde hace máximo 200 años. Y lo más viejito, desde Martín Lutero del año de 1520. Eso no es católico. Eso significa secta. Otra cita que nos puede ayudar a comprender qué significa católica está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Nos puede mostrar a nosotros qué significa católica, qué significa universal. Oiga, el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Todos estaban el día de Pentecostés reunidos en un mismo lugar. Escuchen, todos reunidos así como estamos nosotros aquí. Oigan, así estaban los apóstoles el día de Pentecostés. Al llegar al día de Pentecostés, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Todos reunidos en un mismo lugar. Oigan. ¿Sigo? Sí, siga. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó de toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora vamos a ver con las Sagradas Escrituras si el día de Pentecostés
los que estaban reunidos en un mismo lugar, ¿se quedaron ahí o empezaron a hablar o empezaron a predicar? ¿Qué significa católico? Que la palabra puede ser transmitida a todos los lugares del mundo. Oigan, sigan donde van. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo, siga. Y se pusieron a hablar en otra lengua. Eso significa católico, que la palabra de Dios es universal y llega a todas partes, a todas las lenguas. Usted se va para Estados Unidos hallando a los gringos y ellos le hablan de la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios que usted tiene y que yo tengo. Eso significa universal, que el evangelio que se leyó aquí en español se lee en italiano, se lee en inglés, se lee en diferentes idiomas, el mismo evangelio, eso es universal. Oigan, según el Espíritu le concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían venidos de todas las naciones. Escuchen, habían hombres de todas las naciones, así como este día. Hay jóvenes por allá del 5, hay jóvenes del 11, hay jóvenes de Cañopajarito. Eso significa que la iglesia es universal. Esa es la iglesia católica. Ese día de Pentecostés había gente de todas las naciones. Oiga, vamos a ver. Que hay bajo el cielo. Al producirse el ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírle hablar cada uno en su propia lengua. Eso significa universal, católico, que la palabra de Dios llega hasta tu lengua. Los evangélicos calumnian a la iglesia católica y dicen: Cristo no fundó una iglesia y mucho menos la católica. Eso es mentira. Cristo sí fundó una iglesia y fundó una iglesia para toda la humanidad. Por eso nos decimos nosotros que es la iglesia de Cristo, porque es católica, es universal, está por todos lados. Vamos a ver Mateo capítulo 16. Vamos a analizar este pasaje de la Escritura para que nosotros podamos observar que sí Cristo fundó una iglesia. En medio de tantas sectas, en medio de tantas confusiones, sí dejó una iglesia para todos nosotros. A ver, Mateo capítulo 16, vamos a leerlo del versículo 13 en adelante. Escuchen, 16, 13 en adelante. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, escuchen bien. Hizo una pregunta a los discípulos. Oigan, ¿qué pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy día la gente está confundida. Y usted le pregunta a un evangélico: ¿y cómo hago yo para salvarme? Y dice el evangélico: venga conmigo y será salvo. Le pregunta a un adventista: ¿y cómo hago yo para salvarme? Venga conmigo y será salvo. A cualquier persona le pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Y cualquiera le habla de Cristo. Cualquiera le dice el Señor. Vamos a ver si en el tiempo de Cristo pasaba lo mismo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen la respuesta de los apóstoles. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pregunto, ¿Cristo era Juan el Bautista? Significa que hay engaño. Significa que hay personas que están hablando de Cristo, sí, pero están hablando mal. Significa que hay personas que están evangelizando, sí, pero no lo están haciendo bien. Que están hablando del Señor, sí, pero no lo están haciendo. Están diciendo que es Juan. Y esa no es la forma, esa no es la manera. Oigan. Otro que Elías. ¿Cristo era Elías? No. Significa que hay personas que están hablando de Cristo y lo están confundiendo con Elías. Y ese no es Cristo. Oigan. Otros que Jeremías. Otros dicen que Jeremías. ¿Jeremías era Cristo? Significa que hay personas que están hablando mal de Cristo y la gente le está creyendo. Porque Jesús dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué creen? La gente, uno dice que es este y ese no es Cristo. Uno dice que aquel tampoco es Cristo. Pasa lo mismo en la realidad, en la actualidad. Hoy día todas las sectas hablan de Cristo. Hoy día todas las sectas hablan del Señor. Pero, ¿será esa la verdad? Oiga. O uno de los profetas. O uno de los profetas. Siga. Dice él y vosotros, ¿quién dice que soy yo? Ahora le pregunta a los discípulos, ¿ustedes
¿quién dice que soy yo? Oigan la respuesta. Y oigan la respuesta de Jesús también. Oigan, oído al tambor. Simón Pedro contestó. ¿Quién respondió? Simón Pedro. Uno de sus discípulos respondió. ¿Qué significa? ¿Quién es la persona que sabe con exactitud quién es Cristo? Sus discípulos. Más nadie. ¿Cualquiera puede hablar de Cristo? Sí. ¿Cualquiera puede evangelizar de Cristo? Sí. Pero solamente el discípulo es el que sabe quién es el maestro. Escuchen la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo. ¿Cristo era el Hijo del Dios vivo? ¿Sí o no? ¿Eso era verdad o era mentira? Era verdad. La persona que tiene la verdad, la iglesia que tiene la verdad acerca de Cristo, escuchen la bendición, escuchen la palabra del Señor. Ahora Jesús le dijo a Pedro porque tenía la verdad, tenía la certeza. Oiga. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ustedes ponen a hablar con un evangélico, por ejemplo, con un pastor, y el pastor llega y le dice a usted, el Señor me reveló, ¿sí? El Señor me iluminó, dice la palabra de Dios. Que la iglesia no viene por iluminaciones o revelaciones, sino que viene directamente por lo que Dios ha dejado. Dice el evangélico, el Señor me iluminó que yo tengo que hacer un ayuno, aleluya, amén, y si no lo hago yo no sé qué. El Señor me iluminó que usted se tiene que convertir, aleluya, amén, y llega a la casa y el católico y queda así como que, ay, sí, verdad, mentira. Esos son revelaciones de hombres. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo reveló ni la sangre ni la carne. Hay evangélicos que dicen, el Señor me iluminó, me reveló que yo tenía que fundar una iglesia y por eso la fundo. Esa no es la manera, esa no es la forma. Nos están engañando los evangélicos, nos están engañando los protestantes y los católicos se están dejando engañar. Y yo vengo a advertirles como sacerdotes de Dios que no se dejen engañar. Porque vengan predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando. Oigan, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque eso no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, en la persona que tiene la certeza, escuchen la promesa del Señor, óiganlo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La persona que tiene la certeza es el apóstol, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y porque esto te lo ha revelado mi Padre y no la carne y la sangre, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo edificó su iglesia. Cuando yo digo mi, me refiero a una o a dos o a tres. ¿A cuántas? Una. Cuando yo digo mis, ¿a qué me refiero? ¿A cuántas? A varias. ¿Y aquí qué dice? ¿Mi o mis? Léalo, no, Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Mi o mis? Mi. Mi iglesia, una. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Para los evangélicos dice, el Señor me iluminó y me reveló que funde la iglesia y la funda. El Señor me vino en un sueño de por allá que no sé qué, estaba trabajando y me iluminó y me fundó en la iglesia. Y hoy día existe más de 100.000, 700.000 y no hay cuántas sectas protestantes. Cada quien la funda como quiere, dice la palabra de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, esas revelaciones no hay que creerlas, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice un evangélico, es que la iglesia católica venía de Cristo, pero ella fracasó. Ella perdió el hilo, ella falló y Cristo fundó una iglesia nueva. Oigan, para la persona que diga que la iglesia católica ya dejó de ser la de Cristo, estas palabras que vienen son para ti. Oigan. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. ¿Quién puede vencer a la iglesia de Cristo? Ni siquiera las puertas del infierno, ni siquiera el diablo la puede vencer. Y dice un evangélico, la iglesia de Cristo ya se acabó. La iglesia de Cristo ya se terminó. Mentira. Mentira.
Son engaños. Dice, véngase con nosotros porque la iglesia católica ya se acabó y ya no existe. Esos son mentiras y engaños de los evangélicos. Cristo fundó una iglesia así, Mateo 16, 18. Por eso es que ustedes se preparan para la confirmación. Por eso es que se preparan para la comunión. Por eso es que ustedes pertenecen a la iglesia. Padre, pero tantos malos testimonios, tantos gritos, tantos insultos de los sacerdotes de la monja, ni siquiera los mismos sacerdotes hemos podido acabar a la iglesia. Ahora, que un evangélico venga a hablar mal de la iglesia, que una persona venga a criticar, a hablar mal de la iglesia, ¿la va a acabar por eso? No, escuche, ni siquiera las puertas del infierno. Esta partecita también es para ti, hermano, que me sigue. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa tener la llave de la casa? Significa que lo que haga Pedro, el Señor lo respalda. Que lo que haga Pedro es como que agarra el candado y le eche candado. Si usted lo colocó así, es así. Si usted lo abrió, es de esa manera. Significa lo que Pedro haga y lo que Pedro diga, Dios lo respalda. Por eso es que nosotros tenemos a alguien que se llama Papa, que significa pastor, que es nuestro guía. El Papa actual es Francisco. Murió Pedro, después de Pedro vino otro Papa. La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene desde Pedro hasta el Papa Francisco, 260 y pico de papas. Usted le pregunta a un evangélico, a ver, ¿quién fundó la iglesia de usted? Fulanito de tal. ¿Quién fundó la iglesia de fulanito de tal? Y llegan hasta por allá al año de 1500 si acaso. Y de ahí para atrás no tienen a más nadie. Y usted le pregunta, escriba por internet, busque por internet, ¿qué papa existía en el año 1400? Es más, vamos a refrescar un poquito aquí que están ustedes. ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón a América? Raspados todos, aquí bachiller. Pregunto de nuevo, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? 1492. Padre, yo me lo sabía, pero me da pena decirlo. Y busquen en la historia a ver si en 1492 existía algún pastor protestante. Algún evangélico existía. ¿Sabe quién llegó con Cristóbal Colón a América? Sacerdote de la Iglesia Católica. Y eso está en los libros. Ustedes lo pueden ver en la historia. Con los barcos, la Niña, la Pinta, la Santa María, llegaron sacerdotes. Los evangélicos no existían. Y dice la palabra de Dios, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán. Yo te doy las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la Iglesia Católica. Vamos a buscar otra cita que nos ayuda a ver la figura de Pedro, a ver la figura del sucesor de los apóstoles. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31 nos muestra que sí, Jesucristo dejó un jefe en la iglesia, que sí dejó a una persona que guiara el rebaño, que sí dejó a un papa, lo que nosotros llamamos papa. Lo dejó como pastor, como guía, lo dejó como el que nos ayuda, como el que nos orienta. Escuchen, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder escríbalo, como te digo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te fallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Simón, Simón, mira que el diablo ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Dice Jesús, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas, sostenga en la fe, confirma a tus hermanos. Esa es la figura del Papa. Esa es la figura de Pedro. Sostener en la fe a la iglesia. Por eso que ustedes ven que en la iglesia nosotros decimos que el Papa es infalible. ¿Qué significa infalible? Aquí confunden los evangélicos y dicen, los católicos dicen que el Papa no comete pecado. Claro que sí comete pecado. Pues la palabra nos enseña, 1 Juan 1:8 y siguiente, que todos somos pecadores. El que diga no tengo pecado es mentiroso. Infalible significa que la fe del Papa es firme. Y cuando el Papa saca algo que es dogma, que es verdad, eso lo respalda el Señor y es así, porque ya ha estudiado, ya ha analizado y el Espíritu Santo le ha
iluminado. Eso significa ser infalible. Por eso Jesús rogó por Pedro. Ahora vamos a ver dónde Jesús deja al Papa, o dónde deja a un pastor, o dónde deja a una persona que guíe y que oriente el rebaño. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 nos muestra dónde Jesús dejó a un encargado, dónde dejó a una persona que guiara el rebaño dentro de la iglesia. Ya sabemos que fundó una iglesia, ya sabemos que ama la iglesia, que quiere a la iglesia, que está con la iglesia. Ahora vamos a ver dónde hay un papa, un guía, una persona que Jesús dejó para que oriente el rebaño. Juan capítulo 21, versículo 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón. Escucha, no, léamelo bien. Después de haber comido, dice Jesús, ¿a quién? Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. ¿A quién le dijo? A Simón Pedro, aquel que le dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A él le dijo algo. ¿Qué le dijo? Oiga. Simón, de Juan, ¿me amas más que esto? Imaginémonos la escena, Cristo con los apóstoles comiendo y le dice a Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es como que el papá le preguntara, reuniera a todos los hijos y le dijera a uno de los hijos, mire, ¿usted me ama a mí más que a todos sus hermanos? El pelado se queda así como pensativo. Si le digo que sí, mis hermanos se ponen bravos. Si le digo que no, mi papá se pone bravo. De la misma forma le hizo Jesús a los apóstoles. Estaban reunidos, agarró a Pedro y le dijo, mire, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos, a los apóstoles? Utilizó la palabra estos, ellos. Vamos a ver qué le respondió Pedro. Le dice Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora escuche el encargo. ¿Me ama más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora escuche. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Se los explico. Jesús estaba con los discípulos, con los apóstoles. Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Lo está colocando por encima de todos los que estaban ahí. Le está dando autoridad de apacentar. Eso se llama papa. El que apacienta el rebaño, el que apacienta los corderos. Por eso ustedes pueden ver que hablan los cardenales, que hablan los obispos, y el que tiene la última palabra es el papa. Padre, que el matrimonio, que hayan hablado del matrimonio, que los sacerdotes se puedan casar y que se casen y que no se casen. Y el Papa dijo, no me casen. Así los cardenales digan lo contrario. El que tiene la autoridad es el Papa, Pedro. Eso significa apacentar, guiar, orientar, ir delante. Escuche, otra pregunta. Vuelve a decirle por segunda vez. Segunda vez. Juan, ¿me amas? Primera pregunta, ¿me amas más que estos? Esto era lo que estaban ahí. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda pregunta, ¿me amas? Abre el compás, ya no es más que esto, sino que dice, ¿me amas? Se refiere a todos. No más que estos, porque ya le dio la autoridad sobre esto. Ahora se refiere a todos. Primero, mi cordero. Ahora escuchen. Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis. ¿Acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas? ¿Se acuerdan en Juan por allá capítulo 10? ¿Qué significa? Que Pedro tiene la potestad de apacentar a los corderos que son estos, los discípulos, los apóstoles, y a las ovejas que somos nosotros. Eso significa papa, pastor, el que apacienta. Los evangélicos no tienen papa, no tienen pastor. Y dicen que sí los apacienta. ¿Quién es el que los apacienta a ellos? ¿Quién es el que lo orienta? El que venga una iluminación de la carne, de la sangre, el Señor me iluminó. Y no es así. En la iglesia de Jesucristo hay uno que apacienta, se llama Pedro. ¿Cuál es la única iglesia que tiene a Pedro, conserva a Pedro? La iglesia católica. Escuchen, tercera pregunta. Simón de Juan, ¿me quieres?
Tercera pregunta. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas? Ahora, ¿me quieres? Oigan. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que va a apacentar las ovejas del rebaño de Dios? Es Pedro. Termino con esta cita que nos puede iluminar y nos puede orientar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Y vamos terminando con esta cita. Lo que significa apacentar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Oído, estamos hablando de apacentar. ¿Hay otras personas que apacientan el rebaño de Dios? Sí. ¿Y por eso está bien? No. ¿Eso fue lo que Cristo mandó? No. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, podemos ver que hay otras personas que apacientan y que andan por ahí llevando el rebaño. Que lo hagan, no vienen de Pedro, no tienen la autoridad de Jesús, pero lo hacen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Oigan bien. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilante. Tengan cuidado, es un encargo para los sacerdotes, para los obispos, de la grey que el Señor ha puesto a ustedes como vigilantes. Oigan, es un encargo que el Señor ha dejado y que en el Hecho de los Apóstoles nos resalta. Oigan bien. Para pastorear la iglesia de Dios. Para pastorear la iglesia de Dios. Es decir, que dentro de la iglesia si hay alguien que apacienta, si hay alguien que orienta. Aquí dicen los evangélicos, en los católicos hay jerarquía y nosotros no tenemos jerarquía, dicen los evangélicos. Claro que sí, el pastor es jerarquía. Ustedes han visto o han escuchado alguna vez que el pastor agarró y mandó a recoger el diezmo a fulanito de tal y que se lo llevara. O colocó a uno de los ministros o a uno de los miembros a que diera culto, o a alguien a que dirigiera la iglesia. No, ellos dirigen, si hay jerarquía. Dice, hay jerarquía y hay que apacentar el rebaño. Oiga. Que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Yo sé que después de mi partida se producirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Después de mi partida vendrán lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Yo soy pastor de la Iglesia Católica, yo soy sacerdote y se lo digo. Si ustedes no lo saben, jóvenes que se van a confirmar, después de que ustedes hagan la confirmación, después más adelante vendrán lobos rapaces que no lo van a perdonar y le van a decir, sálgase de la iglesia y véngase con nosotros y será salvo. Amén, aleluya, hermano. Sálgase de la iglesia y véngase con nosotros porque los curas son estos, son aquellos, esos son lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y la vigilancia es para ti, sacerdote, que me sigue a través de las redes sociales también. Tú detendrás en tu rebaño lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hay muchos sacerdotes que pueden decir, ser católico y ser evangélico es lo mismo. Eso no es verdad. Acuérdense del Evangelio de San Juan capítulo 10. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Hay asalariados que no les importa el rebaño. Cuando ven el lobo, salen corriendo y se van. Oiga. Y también que de vosotros mismos levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Eso es para los evangélicos. Usted le pregunta a un pastor, pastor, ¿usted fue católico? Y dice, sí, yo fui católico. Dice, de entre nosotros mismos se levantarán hombres que no perdonarán el rebaño. La mayoría de pastores y evangélicos, ¿de dónde salieron? De entre nosotros. Antes eran católicos. Eso es para ti, hermanito protestante que me escucha. Tú te has levantado de la iglesia y se has puesto en contra de la iglesia para destruir el rebaño. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que dentro de nosotros mismos salieron. Yo antes era católico. ¿Ustedes no han escuchado esa palabra?
¿No han escuchado al evangélico? Dice, cuando yo era católico hacía esto, ahora que soy evangélico, eso significa lobo rapaz que se salió de la iglesia y se metió a otra congregación. Cuando yo era católico, iba a misa y hacía esto y aquello, y ahora que no soy católico, eso significa que es un lobo rapaz. Y ellos mismos caen como el pescado, por la boca. Sigan. Por tanto, piedad. Acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros, día y noche, con lágrimas de cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros a la herencia con todos los santificados. Por lo tanto, les aconsejo, vigilad, estar despiertos. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón y podamos reflexionar acerca del tema de la iglesia que hemos compartido. Ustedes y yo pertenecemos a una iglesia que es católica, sí, porque Cristo quiso que fuera universal, a una sola, no a varias. Y pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, aquella que Jesús dejó a Pedro como cabeza, es decir, al Papa, el que apacenta, el que guía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.